México estable mientras el mundo arde. Cuando antes se decía que si Estados Unidos tenía una gripe, México tendría una neumonía. Eso al día de hoy no se compagina con la actualidad. A pesar que México hoy en día es uno de los socios comerciales más importantes para Estados Unidos, hoy Estados Unidos está al borde de una posible recesión. Y más cuando el posible plan antiinflacionario de Joe Biden es una completa mentira. El plan legislativo que Joe Biden envió a la Cámara de Senadores es todo menos un plan antiinflación. Y más cuando vemos que lo que está causando la verdadera inflación a nivel global son los precios altos de los combustibles y sobre todo el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Pero cabe destacar que esto también es causado por una desastrosa transición de los combustibles fósiles a las energías limpias. Con este plan que Joe Biden envió al Senado, uno puede sacar conclusiones. Y es que la agenda verde de los demócratas sigue en pie, con inversiones estimadas de 369 millones de dólares. Y eso para seguir impulsando las energías limpias. En cambio, México está próximo a reestructurar su soberanía energética después de tenerla olvidada por años. Y hay que mencionarlo que aunque es una realidad que la inflación es una de las más altas de la historia, no podemos desestimar que este suceso es a nivel mundial, siendo así México uno de los países con mejor perspectiva en temas de inflación a nivel mundial. Y para ello voy a citar a Enrique Quintana. Se habla y pareciera que ya hay una luz al final del túnel y que estamos ya muy cerca de ver un cambio en la tendencia en la inflación. La baja es muy marginal, pero pareciera que hemos llegado al tope. Las buenas señales en materia de inflación no significa que exista una certeza que ya no existen más presiones. Con estas palabras tenemos que hacer una conclusión. La inflación no bajará de la noche a la mañana, sino que todo esto será de una manera gradual. Y sobre todo, hay que destacar que la medición real de la inflación se estimará siempre a un nivel interanual y no de un nivel intermensual. Y uno de los casos más relevantes que puede llegar a ser Brasil, que mientras la prensa lo vende como un logro, es más un desconocimiento de la prensa y un amarillismo por parte de los medios de comunicación. Y para estos casos se habló que hubo una deflación. ¿Y qué es eso? Es lo contrario de la inflación, es una disminución de los precios a términos reales. Pero esa medición se habla de una tasa de medición mensual y en estos casos fue de 0.68%. Pero hay que aclarar, eso no representa una baja en los precios del consumidor, ya que Brasil cuenta con una inflación interanual del 10.07%, mientras México cuenta con una inflación del 7.5%. Y eso en términos reales representa que México tiene la menor tasa de inflación en toda Latinoamérica. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, Colombia tiene una inflación del 9.3%, Costa Rica del 9.5% y la propia Chile de 11.2%, mientras Argentina y Venezuela tienen una inflación que realmente es insostenible. Y destacando sobre todo que México tiene una menor inflación que hasta la propia Estados Unidos, que cuenta con una inflación del 8.5%. Y no dejando por de lado el gran fortalecimiento del peso mexicano, que al día de hoy está a 19.93 unidades por dólar, dejando así una estimación de fortaleza de la economía mexicana, siendo así México uno de los mejores posicionados de toda Latinoamérica. Pero en estos casos, como Brasil tiene un presidente de derecha y México uno de izquierda, la prensa chayotera destaca una cifra que a nivel económico no es relevante realmente.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradecería de todo corazón si me dejaran un buen like